Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en comisiones y temas urbanos en el Senado de la República, en el Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Estas son pues las instancias con las que ha tenido posibilidad de participar en diversos proyectos. Ha participado en programas de desarrollo urbano, instrumentos de planeación, proyectos de recuperación del espacio público, movilidad sustentable, recuperación patrimonial, participación ciudadana, consultas públicas para el diseño participativo, entre otros temas. Su experiencia se vincula en proyectos de desarrollo urbano, tratando de articular la participación de diversos actores en el desarrollo urbano a través de esquemas de participación ciudadana. Ha coordinado talleres de gestión y planificación para el desarrollo de proyectos urbanos en ámbitos internacionales. Entonces, bueno, damos la bienvenida a Moisés Vargas Soto con el tema Experiencia Francia-Líbano. Bienvenido, Moisés. Hola, buenos días a todos. En primer lugar quiero agradecer al maestro Sergio Padilla y felicitarlo también por la organización de este 8º seminario. Ya son 8 años que vienen organizándolo y me parece que es bastante importante generar espacios y foros de discusión donde se puedan intercambiar experiencias y compartir conocimientos. También quiero agradecer al maestro Christos Basis, que fue a través de él que recibí la invitación a participar en este seminario, y reconocer el esfuerzo de todos los diferentes actores que están involucrados en la parte logística y de organización del evento, porque la verdad es que han salido bastante bien las cosas. El tema que yo les vengo a compartir el día de hoy es una experiencia que tuve gracias a una beca de movilidad del CONACYT en el marco de mi maestría en la UAM Xochimilco. Es una experiencia bastante reciente, tan reciente con decirles que hace un mes justo estaba en Líbano trabajando en este taller. Y bueno, es una experiencia que se da en un marco de cooperación, de colaboración con la Universidad Pierre Mendès France y el Instituto de Urbanismo de la ciudad de Grenoble, en Francia. Como introducción, bueno, Líbano. ¿Cuántos de ustedes saben, alguno de ustedes sabe dónde está Líbano? Levanten la mano. ¿Sí? Ok. Bueno, los demás, ahí está el mapita, ahorita lo vamos a ver. Como datos interesantes, hay que decir que la superficie de Líbano es de... O sea, Líbano cabe 188 veces en la superficie de México, y la población es de México es 28 veces la de Líbano. Tiene una densidad de habitantes por kilómetro cuadrado 6 veces mayor, es decir, 358 habitantes en comparación a los 57 que hay en México. El PIB es ligeramente más elevado. Es una república parlamentaria confesional. Esto quiere decir que el régimen de gobierno está supeditado a diferentes tipos de creencias religiosas. Las lenguas es el francés y el árabe, y la libra libanesa, 1000 libras libanesas equivalen a 8.5 pesos. Es un territorio que está marcado por una complejidad histórica, por innumerables conflictos bélicos. En Líbano encontramos asentamientos humanos, de los más antiguos asentamientos humanos, como puede ser Biblos, que data de 5000 años antes de Cristo. De hecho, es el tercer asentamiento humano más antiguo que existe o que está registrado. Y durante
toda su historia es un territorio que ha estado marcado por diferentes invasiones y arribo de diferentes culturas, como el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, en el siglo XVI la invasión del Imperio Otomano, hasta finales del siglo XVIII. A mediados del siglo XIX se da un conflicto bélico entre los drusos y los cristianos, que viene a partir del cual tiene que intervenir la República Francesa, y después de esta intervención Líbano se convierte en una colonia francesa de 1920 a 1942, que se le otorga su independencia. Del 42 al 58 se vive un periodo de estabilidad política y económica muy importante, tan importante que en esa época a Líbano se le considera la Suiza de Medio Oriente, hasta que se desencadena una guerra civil, una primera guerra civil, y después de esta guerra civil, que tiene como principal conflicto cuestiones religiosas, principalmente entre los musulmanes y los cristianos, suceden una serie de intervenciones donde participa pues Israel a un lado, a otro lado Siria y Irán, y bueno, entre el 78 y el 2009, a partir de todas estas intervenciones bélicas, la ciudad pues es destruida y reconstruida varias veces. Entonces es importante todo este antecedente histórico para tener una primera aproximación a lo que es la lectura de la ciudad. Ahí está Líbano, podemos ver donde va a aparecer la estrellita, y bueno, esto es Francia, Italia. Líbano tiene como colinda o como colindancia al norte Siria, al sur Israel y al oeste el mar Mediterráneo. En términos territoriales, aquí podemos ver la división administrativa y la densidad de población. Sobre toda la franja costera tenemos la mayor densidad de población en comparación con esta parte de aquí, que tiene densidad casi nula, y esto se debe principalmente a que el territorio está estructurado a partir de tres grandes unidades ambientales o naturales, como la alta montaña, que es esta parte de aquí, lo que veíamos en blanco, un corredor de cedros y de arboricultura montañosa, que es este, y los valles del bosque, que son la planicie baja a nivel cero, que colinda con el mar, y de este lado la planicie alta, con múltiples ríos que atraviesan el territorio. Líbano es uno de los países con mayor recurso hídrico en comparación al resto de los países que lo colindan. De hecho, podríamos decir que es su principal recurso. En términos de territorio, podemos identificar como zonas urbanizadas estos puntitos que se ven aquí, que corren a lo largo de la costa, y como territorios agrícolas las zonas en verde. Entonces, aquí en rojo podemos apreciar mejor la distribución de la urbanización. Esto es Beirut, la capital y la ciudad más importante. Esto es Trípoli, y en torno a Beirut se da de una manera dispersa este tipo de urbanización, pero lineal, condicionada por las condiciones topográficas del terreno. Para la estructura de la presentación, bueno, primero les voy a hablar del programa Tempus Debeter, la metodología que se utilizó, cuáles fueron los ejes estratégicos y el diagnóstico que se generó. Y en un segundo lugar vamos a hablar de las propuestas y de las reflexiones. Como reflexiones iniciales, bueno,
tenemos el imaginario, lo imaginado y la realidad. Cuando recibí la invitación de ir al Líbano, lo primero que vino a la cabeza fueron todas estas memorias de gente conocida que tengo aquí en México, cuyos familiares llegaron exiliados por los conflictos, que me hablaban de la memoria heredada por parte de su familia. Y yo lo que me imaginaba pues era más o menos algo así, ¿no? Una ciudad romántica, una ciudad con mucho patrimonio, un poco como cuando vienen los extranjeros y se imaginan a México como el charrito con el sombrero y el tequila dormido al lado del nopal. Bueno, pues así un poco así me lo imaginaba ya. Casi, exacto. Y cuando voy llegando al Líbano, lo que me encuentro pues es esto, ¿no? Una ciudad atractiva por su densificación, un modelo diferente, un modelo urbano diferente al de las ciudades latinoamericanas. Pues podemos ver aquí los edificios. Esto fue pues, cuando vamos llegando en el avión, cuando tomamos la autopista, conforme la vamos atravesando. Y conforme vamos cruzando este escenario urbano, de repente me empiezo a desencantar y me choqueo, porque me pregunto dónde está ese imaginado romántico que yo tenía en la cabeza. Al final, nosotros nos quedamos 15 kilómetros al norte de Beirut, en Jounieh. Entonces, estos 15 kilómetros de desencanto, ayer lo decían, el desencanto de la modernidad, me hicieron pensar pues que en algún momento el único encuentro que iba a tener con esta imagen romántica iba a ser a través de las postales o de los manteles del restaurante, ¿no? Y la reflexión en torno a esto tiene que ver con esta narrativa que se da de la ciudad en el siglo XX, en las últimas décadas, que tiene que ver con esta idea de ciudad o la ciudad ideal que se genera pues hasta finales del siglo XVIII, la ciudad como un elemento civilizatorio, como un elemento de planificación, como un elemento de poder, como un elemento nación, frente al fenómeno urbano. Un fenómeno urbano que se sale completamente de las manos y que explota. O, dicho de otra manera, la representación de la ciudad y la ciudad como una representación de la realidad. Me pareció importante compartirles la metodología pedagógica porque pues, es un seminario académico, entonces pues, se presentan casos prácticos, pero siempre a partir de prácticas de investigación. Entonces, el programa Tempus Debeter tiene como objetivo crear una red para la implementación de un máster. Es todo el proceso preparatorio de un máster de investigación y profesionalización, donde participan universidades de Francia, Siria, Líbano, Algeria, España, Italia y Bélgica. Y esta creación se acompaña del fortalecimiento de competencias prácticas a 3 niveles: académico, administrativo y profesional. Las disciplinas son geografía, urbanismo, arquitectura, bellas artes, turismo y gestión. Como innovación pedagógica del programa tenemos 6 puntos. El primero es la pedagogía por método innovador. Esto quiere decir que se cambia el rol entre los profesores y los estudiantes. Es decir, no es el profesor quien transmite la visión de lo que se tiene que desarrollar a los estudiantes, son los estudiantes que desarrollan una metodología para presentar y defender su postura ante los profesores. La segunda es la problematización de la realidad. No partimos del hecho de querer generar un proyecto para resolver un problema específico, sino que se vuelve necesario generar una lectura de un problema, generar una fenomenología en torno a este problema para comprender y describirlo antes de proponer cualquier cosa. La interacción entre el análisis y el proyecto, o sea, partir primero de esta lectura para después generar un proyecto. Generalidad, particularidad, distancia y proximidad. Esto quiere decir
trabajar a diferentes escalas. Multiescala quiere decir desde la lectura del gran territorio hasta los pequeños elementos que lo componen. Progresiones. Cómo a partir de todo este proceso metodológico podemos interactuar entre los diferentes actores que participan. Escuchar y dialogar es básico, más cuando se trata de entornos multiculturales donde tienes gente de tantos países, y constituir equipos de trabajo. Los ejes de actuación del programa son 4. El desarrollo territorial, a partir de las dinámicas que genera, que permiten comprender el territorio. La planificación urbana, a partir de orientaciones estratégicas. El turismo como actividad y la valorización del patrimonio como los activos. Como trabajos preliminares lo que hicimos fue una observación del terreno. Tuvimos encuentros con representantes de gobierno, profesionistas, académicos y sociedad civil libaneses, y para el seguimiento de este taller se estableció un comité de pilotaje, un grupo de profesores, un grupo logístico y administrativo y un grupo de estudiantes. Y esto es importante decirlo porque muchas veces cuando se organizan los talleres, los roles se distribuyen nada más entre el académico responsable y entre los estudiantes. Entonces los estudiantes muchas veces tienen que estar haciendo parte de logística administrativa, y eso desconcentra o se pierde la atención en lo esencial, que es producir conocimiento. Nuestra zona de actuación, ya les había mostrado lo que es Líbano. Este es el esquema de ordenamiento territorial a partir de las estrategias de turismo. Trabajamos a 15 kilómetros de Beirut en lo que es Junie, que podemos ver aquí, de Junie a Jbeil, que Jbeil es donde se encuentra Biblos. Justo en medio se encuentra el río Ibrahim, o Abram, que está aquí. Entonces trabajamos en este tramo, que son aproximadamente 15 kilómetros, y de la desembocadura del río hacia adentro aproximadamente 8 kilómetros. La primera etapa consistió en la elaboración de un diagnóstico, es decir, no se había delimitado un territorio específico, o sea, en este territorio no habíamos delimitado áreas puntuales de actuación, sino lo que se definió fueron más bien temas de actuación para este diagnóstico. El primer tema que parecía importante pues era comprender la estructura administrativa, para ver cómo funciona, quiénes son los responsables y qué hacen. El segundo tema fue agua y paisaje, por el frente marítimo y el río. El tercer tema fue la movilidad. A partir de estos 4 identificamos elementos relacionados al turismo, cuáles son los activos del turismo, y finalmente se generó una caracterización del territorio. Rápidamente, la estructura administrativa del Líbano se comprende por 2 niveles, el central y el local. La República Libanesa funciona a partir de un primer ministro, luego tenemos los ministerios. Territorialmente está dividido en los muafasat, que son como los grandes distritos, que son los que se ven aquí con la línea más gruesa. Nuestro muafasat es Monte Líban, que es toda esta parte de aquí, de hecho. Y en el nivel local tenemos 25 casas, que es la subdivisión de estos muafasat, y los 25 casas a su vez se dividen en 1108 municipalidades. O sea, imaginen ustedes lo que es en un territorio tan pequeño administrar 1108 diferentes demarcaciones administrativas micro. Las dimensiones, casi como en Oaxaca. Bueno, en Oaxaca son 600, ¿no? Decíamos mucho. ¿Sí? Bueno, claro, tienes las subdivisiones administrativas, exacto. Y entonces, lo que me pareció importante mostrar aquí es que este decupaje administrativo, este corte administrativo, todavía tuvo modificaciones hasta los años 50. O sea, ha sido como muy, muy reciente. Aquí podemos ver los municipios y el estado de los municipios, cómo están distribuidos y cómo, conforme nos vamos a la parte norte y hacia la montaña, no tienen realmente un estatus establecido por la propiedad, por el tipo de propiedad de la tierra. Más adelante les voy a explicar por qué. Las 3
Las tres dimensiones que identificamos en términos de administración que nos pareció importante analizar fue la política, la territorial y la sociocultural. Y en cada una de ellas establecimos los diferentes componentes de la dimensión y un área común. Y en esa área común la constante fue el conflicto. Entonces, lo que tenemos entre el nivel nacional y el nivel local, a nivel nacional funcionan los ministerios, que son ministerios pues más formales que, o sea, no sé cómo decirlo, el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, a nivel nacional funciona con 18 personas. Entonces, son más bien figuras que no funcionan verdaderamente como estructuras para dar el seguimiento que requiere a la escala del territorio. Los ministerios han implementado en este nivel nacional un modelo orientado a la planificación y se han desarrollado el Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción, todo lo que son los esquemas de desarrollo territorial, los esquemas de ordenamiento ecológico, que son las grandes orientaciones del territorio, la estrategia por la agricultura, todo orientado a partir del concepto de planificación. Sin embargo, a nivel local, digamos en términos prácticos, funciona más en respuesta a la gestión, a resolver los problemas prácticos. Entonces lo que tenemos aquí es un conflicto entre este nivel y un conflicto de visión del desarrollo, porque los municipios no adoptan este modelo, es muy difícil, les resulta como un lenguaje incomprensible de repente. Un actor emergente que me parece importante mencionarlo es el de las ONGs y la cooperación internacional, porque es gracias a estos actores que de repente se pueden implementar cosas en términos de infraestructura, en términos de estudios, en términos de transferencia del conocimiento. La segunda dimensión, que es la territorial, lo que identificamos fue una deficiente administración de los recursos entre el entorno construido, el medio natural y el cultural, donde el conflicto de esta administración se da principalmente por una noción que tiene que ver con la propiedad privada y lo público, y con el derecho y la temporalidad. Es decir, como es un país que ha tenido tantas transformaciones tan fuertes en muy corto tiempo, generar una visión compartida es bastante complicado. Finalmente, la dimensión sociocultural, identificamos dos grandes ejes que tienen que ver con el religioso, la diferencia entre los cristianos y los musulmanes, que a la vez se ve reflejado en una dimensión cultural, el mundo árabe y el mundo occidental. Y este conflicto de integración se ve principalmente en la representación política de las comunidades locales. Aquí podemos ver todas las diferentes credos que hay en Líbano y cómo están distribuidos, cómo la distribución del territorio no corresponde a una cuestión administrativa, sino a una cuestión de creencia religiosa. Y la representación simbólica de lo cotidiano. Es decir, que a partir de todos estos conflictos bélicos, existe siempre un conflicto de división entre lo que es ser árabe y lo que es ser árabe musulmán y lo que es ser árabe cristiano. El segundo elemento de diagnóstico es el agua y el paisaje como elementos clave en la organización territorial. Y aquí lo que se pudo identificar a grandes rasgos fue un territorio bastante rico y diverso, y en términos paisajísticos lo que se estableció fue cómo podemos, a partir de las condiciones particulares del territorio, diferenciarlo en diferentes zonas homogénicas, pero sin caer en una arbitrariedad de establecer dominios y condicionantes en el paisaje. Entonces lo que se estableció fueron que entre los elementos, entre las divisiones de cada una de las unidades de paisaje, establecer espacios mixtos de articulación. Más adelante lo vamos a ir viendo. La primera unidad de paisaje que se identificó fue el frente al mar, que es
toda la franja extensa de 14 kilómetros y que tiene como una primer frontera la autopista que baja a todo lo largo, y donde las principales rupturas que se dan son por la construcción anárquica y espontánea, donde se impone el interés privado sobre un bien público ignorado. Es decir, el mar es un bien público, pero es tanto el recurso que no hay una preocupación sobre él. La segunda unidad ambiental es la desembocadura del río, que es esta. Y este es el espacio que asegura la transición entre la ciudad y el campo, entre la llanura y la montaña, entre el espacio edificado y el natural. Y ahí lo que se encontraron fueron confusamente una vía de ferrocarril, un trozo de autopista, un puente pórtico romano, campos de cultivo, pequeñas industrias, talleres artesanales y viviendas. La tercera unidad de paisaje es el desfiladero, que es subiendo por el río, subiendo por este río, en esta parte de aquí, donde se encontró un río, este río, bueno, el valle, y donde se considera como el espacio de transición entre lo que es la ciudad y la montaña. Los elementos clave de esta unidad ambiental son el río y el bosque, que piden ser protegidos y valorizados con el fin de servir como motor a un desarrollo sostenible en la región. Finalmente, la cuarta unidad de paisaje es el valle salvaje y sus pueblos, y aquí podemos ver cómo cambia completamente el territorio, cómo se vuelve mucho más natural, y estas condiciones naturales del terreno presentan un valor paisajístico susceptible para la propuesta de una reserva ecológica. Aquí encontramos la villa de Yauchuch, y el potencial de estos 4 unidades ambientales son los costados del mar y del río, los terrenos naturales, Yaxuch, que es un pueblo que está en la montaña, y los itinerarios de caminata. En términos de movilidad y transporte, esto es Líbano, este es el sistema de transporte de todo el país. Existe solamente una autopista que atraviesa en dirección norte-sur, que está pegada a la costa, y en nuestra zona de estudio lo que tenemos es la autopista, que es en rojo, en naranja la ruta costera, que es pegada al mar, y entre las dos una antigua vía de ferrocarril que está en desuso. Como en la mayoría de las ciudades, el automóvil es el principal medio de transporte. En Líbano el precio de combustible es alto, es decir, cuesta lo mismo que en Francia, aproximadamente $3 por litro. Sin embargo, algo que me sorprendió mucho es que predomina el uso de grandes automóviles, principalmente de Mercedes-Benz, BMW y Land Rover. De hecho, en muchas de las películas que vemos siempre, el automóvil referente de Líbano es el Mercedes-Benz. ¿Cuáles son las condicionantes que generan esto? Pues la topografía del terreno, como ya vimos, la organización del territorio extendido, y los resultados de esto es un ambiente hostil, el desplazamiento individual que se vuelve parte de la forma de vida, y el automóvil como reflejo del estatus social. Las problemáticas relacionadas es una infraestructura limitada para desplazamientos rápidos en función de la gran cantidad de automóviles y los desplazamientos lentos generados por estos, una distribución anárquica para el estacionamiento, residentes itinerantes y por actividades. En términos de transporte en común, bueno, tenemos el autobús y el taxi. Sin embargo, son transportes que no están bien consolidados, que su presencia es limitada y obsoleta, y se carece de un mobiliario urbano para los mismos. Aquí podemos ver los taxis que son Mercedes-Benz viejitos. La reflexión que tuvimos fue cómo modernizar y valorizar las prácticas del transporte en común. También hicimos una aproximación para ver el uso de otros transportes. La bicicleta, por ejemplo, sí encontramos que hay uso deportivo y de desplazamiento, sin embargo se carece de infraestructuras y de condiciones de seguridad. Entonces nos preguntamos cómo podemos desarrollar una cultura cívica para fortalecer el uso de la bicicleta. El tren que les mencionaba, aquí podemos ver las antiguas vías del tren. Sin embargo, llegamos a la conclusión de que su rehabilitación es bastante compleja porque encontramos terrenos privados donde las construcciones están sobre las vías del tren. Sin embargo, consideramos que es un elemento que puede ser importante
en algunos tramos. Y luego tenemos la accesibilidad peatonal entre un espacio y el otro, cortado por la autopista, que es nula, no existe. Aquí podemos ver, de hecho, cómo ni siquiera hay banquetas entre un espacio y el otro. Y aquí, aunque tienen unas escaleras, subes y no tienes banquetas en la parte de arriba tampoco. Los grandes ejes que atraviesan el territorio. Y finalmente encontramos rutas marítimas, que no, o sea, que nada más existe una en Biblos, porque el mar está completamente cerrado, privatizado. Más adelante voy a explicar eso. Un teleférico que conecta a la montaña y los senderos de naturaleza. Aquí lo que nos pareció interesante es que para acceder a la montaña es casi imposible subir en automóvil. O sea, necesitas tener un 4x4. Entonces, lo que nos preguntábamos es que si acaso estas sendas están solamente reservadas para los verdaderos caminantes, para la gente que quiere explorar y descubrir, y por qué no generar un sendero a lo largo del río Ibrahim para atravesar este territorio. Rápidamente un grill de calidad en relación a los diferentes tipos de movilidad y de transporte y la accesibilidad a las diferentes zonas, los costos y los usuarios. ¿Qué tipo de turismo tenemos? ¿Cuáles son los principales elementos que identificamos? Turismo religioso, de litoral, muy limitado porque no hay accesos a la playa. La mayoría de la playa en los 14 kilómetros está cerrada. Nada más tenemos 3 accesos. Uno de ellos es donde desemboca el río Ibrahim. Un turismo arqueológico, pero un poco raro. O sea, esto es Biblos, es el acceso al pueblo, y es un antiguo río que está seco, y a los 2 costados del río tenemos 2 rutas de automóviles de alta velocidad. Entonces es como si fuera un pequeño oasis, y cuando sales pues te encuentras las imágenes que ya les pasaba, ¿no? Todo este fenómeno de urbanización. También encontramos actividades productivas, lo cual nos pareció bien interesante. O sea, a lo largo de todo el territorio, muchos huertos donde se vuelven como parte del paisaje. Una arquitectura increíble, pero muy desvalorizada y poco recuperada. Definitivamente turismo gastronómico. Líbano es conocido por su comida, que es deliciosa. Dice, la mejor del mundo árabe, exacto. Un turismo de masas, grandes hoteles por todos lados, y un turismo paisajístico. Y a partir de este diagnóstico lo que hicimos fue caracterizar el territorio a partir de líneas de fuerza. Lo que encontramos es que es un territorio increíblemente rico por el agua, el paisaje, el patrimonio, la cultura y el turismo, pero carece de legibilidad, consolidación y retroalimentación entre los diferentes elementos. Tenemos líneas de fuerza longitudinal como la costa, la ruta litoral, la vieja vía del tren, la autopista, que es dirección norte-sur, y vertical como la topografía, la transición de los ecosistemas tan marcados. O sea, esto es decir que entre el mar y la montaña tenemos aproximadamente 30 kilómetros y, o sea, en un día, en la mañana te puedes ir a nadar al mar y en la tarde puedes estar haciendo esquí en la montaña, lo cual es increíble también. Los diferentes ríos que desembocan al mar. Y aquí podemos ver las imágenes. Esta es la costa, la autopista, como la montaña, al interior de todo este espacio, que de entrada parece como muy atractivo, empezamos a ver esto. O sea, grandes espacios vacíos que se utilizan principalmente para el automóvil. ¿Cuáles fueron los conceptos del territorio que se definieron para poder generar las propuestas? Bueno, un territorio con inercias y expresiones materiales basadas en la espontaneidad, es decir, todo disperso. Un territorio sin polo urbano legible que funciona por secuencias urbanas. Hay una carencia de centralidades consolidadas que están dominadas por la extensión y la velocidad. Un país de idas y vueltas en que la línea derecha no existe, pero donde los objetos fronterizos, agua y ruta
pueden consolidarse como elementos de unión, transición y sinergias. Los llenos y los vacíos como intersticios que podrían consolidarse como elementos legibles. Proyectos que se desarrollaron a partir de 4 equipos de trabajo y al final resultó sorprendente la forma en cómo había muchas coincidencias entre las propuestas. De hecho, pareciera que la propuesta en general se hizo por un solo equipo, cuando en realidad fueron equipos que trabajaron de manera diferente. Otro aspecto que resulta importante es que el equipo que trabajó en la parte territorial, digámoslo así, fue nuestro equipo, en comparación con los otros estudiantes que eran más de ciencias del territorio, gestión y turismo. Entonces, yo que no soy francés, pero que iba con los franceses, me di cuenta cómo había una clara influencia sobre las acciones que se vienen desarrollando en muchas ciudades en Francia y principalmente en Grenoble, que es donde yo vivía. Grenoble es una ciudad que se caracteriza por ser la primera ciudad que integró el concepto de accesibilidad universal en los años 50 durante un gobierno socialista. Fue la primera ciudad que hizo adaptaciones en el espacio público para gente con capacidades diferentes. De hecho, es una ciudad donde caminas y puedes encontrar gente en silla de ruedas todo el tiempo. Y gente de la tercera edad que anda en bicicleta y que se sube a la bicicleta porque tiene confianza y se siente segura. Y se siente segura porque es una ciudad que tiene una cobertura enorme de ciclopistas. De hecho, en el 2006 se generaron en un periodo de 6 años más de 250 kilómetros de ciclopistas. Y eso quiere decir mucho porque finalmente no es una cuestión técnica de hacer urbanismo, es una cuestión de voluntad política. El otro día reflexionábamos con Mabel esta dimensión de cómo es importante el aspecto político, también ya lo decíamos cuando la presentación de Oaxaca, de nuestro amigo de Oaxaca, cómo es fundamental el tema de la voluntad política para poder hacer las cosas en el territorio. Pues las propuestas, a partir del primer análisis que hicimos, lo que se definieron fueron 4 polígonos de actuación, que son estos que se ven aquí. Uno que conecta, o sea, tenemos los 2 polos, ¿no? Junier, que es aquí, donde nosotros nos estábamos quedando. Biblos, que está aquí, son aproximadamente 14, 15 kilómetros entre los dos. Justo a la mitad está la desembocadura del río Ibrahim, y aquí podemos ver cómo monta el río Ibrahim, y aquí están las montañas, ¿no? Entonces, lo que se estableció fue 4 polígonos, 4 equipos de trabajo, con zonas donde hubiera espacios de sinergia, donde todos los equipos generaban propuestas sobre este mismo territorio desde diferentes visiones, desde la visión particular de cada uno. Entonces tenemos un espacio que va de Junien a Nar Ibrahim, de Nar Ibrahim a Biblos, de Nar Ibrahim a la frontera entre el valle y la montaña, y del valle a la montaña. Luego, la primera propuesta, básicamente lo que proponía era aprovechar el territorio generando micropolos, conservando un carácter no intrusivo, generar sinergias entre nuevas tipologías de turismo y la vida local y proponer alternativas de desplazamiento con calidad aprovechando la lógica costera. Y en este sector, en los diferentes sectores, lo que se proponía era aprovechar los invernaderos existentes y volverlos un elemento atractivo para el turismo y un elemento de formación. Es decir, que la gente que llegara ahí pudiera tomar una formación, pudiera participar en los procesos productivos, fortalecer estas actividades con arquitectura efímera, conexión por ciclovías y huertos urbanos. El segundo polo de desarrollo es el sector Safra-Bois, y lo que proponía era aprovechar los espacios abiertos residuales y las edificaciones, como esta. Bueno, aquí está esta abandonada y aquí está ya recuperada, y generar en el punto de sinergia una nueva centralidad. Esta es la conexión con el río, a partir de generar nuevas actividades en torno a la zona.
La segunda secuencia es Nar Ibrahim a Biblos, y lo que se estableció es la valorización de nuevas prácticas como la movilidad dulce, el comercio de proximidad, el agriturismo, las playas públicas, los espacios públicos, espacios verdes y deportes. Entonces, la principal idea en torno a esta propuesta es que para poder transformar la ciudad, para poder justificar las acciones, no depende tanto de un proyecto urbano, depende más de cómo cambiamos los hábitos y las costumbres de la gente para disfrutar la ciudad. Es decir, de nada sirve que tengamos un macro proyecto si no podemos hacerlo accesible y vivenciable por parte de la gente. Porque finalmente de lo que se trata es de que haya un apropiamiento de la vivencia, no tanto del proyecto. Entonces lo que proponíamos era, bueno, pues si la gente está tan acostumbrada a utilizar el coche, obliguémoslo a que dejen su coche estacionado y que de la autopista a la playa, como destino turístico, tengas diferentes secuencias, o sea, que bajes, que encuentres jardines, en una segunda etapa que es la ruta costera, ciclovías con actividades, jardines, hasta llegar a la playa y tomar fotos o sentarte y disfrutar el mar, ¿no? Aquí se va la transición de diferentes formas de transporte. Los conceptos sobre los que se trabajaron fueron los límites fronterizos. Como les decía, la mayor parte de la extensión de la playa es privada y es una lástima porque cuando llegas y ves las fotos satelitales se ven muchas bahías y te imaginas mucha actividad turística, y en realidad la mayoría de los edificios, de las edificaciones, están vacías porque no es rentable. Y el problema de este tipo de lógica es que justo del otro lado de la playa encuentras muchos terrenos vacíos que no se construyen porque son carísimos, porque están al lado de la playa, pero una playa que no se valoriza. Entonces al final es como una especie de contradicción. Y la espontaneidad, o sea, no existe una lógica de la construcción de la ciudad, más bien son como diferentes puntos que, como se ve aquí en la imagen. ¿Cuáles fueron los fundamentos de esta propuesta? Bueno, generar un microordenamiento a partir de tácticas urbanas, que son diferentes acciones muy puntuales, un desplazamiento aleatorio de sorpresa en sorpresa, es decir, que no tengas una ruta establecida, sino que conforme vas llegando a los diferentes lugares tengas la opción de decidir si vas a la derecha o a la izquierda, para arriba, para abajo, y eso te cambia cada vez el trayecto. La implicación de multiactores, es decir, cómo involucrar pues, al gobierno local, con la iniciativa privada, con los actores locales para activar esta zona, y un nuevo modelo de hábitos que sustituya el actual. Algunas reflexiones en torno a esto era la socialización, los costos de socialización del modelo privado. Es decir, tenemos toda esta costa cerrada, aquí podemos ver, todo esto es propiedad privada, que no se está utilizando, que se da a costa de un bien público que es el mar, y que afecta socialmente el desarrollo de toda esta zona, por los costos, por la especulación financiera. Aquí está el segundo tema, es la especulación. Es decir, aquí encontrábamos terrenos que se rentaban para estacionamiento y que costaban $5,500 al mes, cuando alrededor no había ninguna actividad turística importante. Y eso se ve a todo lo largo de esta franja, que es la parte donde podríamos intervenir. El turismo actual presenta dinámicas negativas, ¿cómo revertirlas? Bueno, la principal dinámica negativa es que toda esta zona se caracteriza por tener un turismo, ¿cómo se le llama? Pues hay como table dance y todo ese tipo de cosas, un turismo negro, digámoslo así. Y entonces nosotros lo que decíamos es, bueno, ¿cómo podemos cambiar esta dinámica, este perfil de turismo? Y lo que establecimos fueron tácticas urbanas, como les decía, generar estacionamientos en el borde de la autopista, y conforme vamos entrando al territorio, generar diferentes rutas a partir de pues, recuperar las antiguas vías del tren, hacerlas como un espacio lineal,
los espacios intersticiales vacíos en medio a partir de servicios de proximidad, las ciclovías. Luego aquí pasamos ya a lo que es la tercera propuesta, que es Nar Ibrahim a la frontera del valle. Aquí está la desembocadura del río hacia arriba. Este equipo identificó cuatro elementos clave, que es de la desembocadura al filo del agua, el regreso a las fuentes y en ruta a la montaña. Y aquí podemos ver cómo nuevamente se genera un espacio de transición entre la parte urbana y de naturaleza a partir de lo que podría ser una ida y vuelta de un costado y del otro, donde tuviéramos actividades deportivas y familiares. Aquí está el río y la montaña. Se repite el concepto de nueva centralidad a partir de nuevas actividades económicas, terrazas, recuperar el puente del tren, el espacio público. Este es en la parte de la desembocadura. Y luego, conforme vamos avanzando, las tres diferentes secuencias, donde las actividades es la diversidad, el reconocimiento de la biodiversidad en la parte baja, una observación pedagógica y la recreación y el deporte. Y finalmente, en el último de los tramos, es la frontera del valle a Yaqnuk, que es la parte alta de la montaña, donde las fases de implementación que proponía este equipo era, primero, comunicación, información, iniciativas locales, florecimiento de actividades, gobernancia y sustentabilidad. Y aquí, bueno, podemos ver cómo es bastante interesante el cambio entre lo urbano y lo natural. La primera estrategia, bueno, básicamente es comunicación e información a partir de difundir valores, identificar actores clave y desarrollo de la estrategia local, las iniciativas locales de valoración turística y un inventario de activos donde participe la comunidad, las actividades turísticas, la capacitación mediante el florecimiento de actividades, que fue como la tercera etapa, y finalmente la gobernanza y la sustentabilidad a partir de una identidad local, una sinergia de los diferentes territorios involucrados y una gestión local mucho más eficiente. Y bueno, para terminar, algunas reflexiones que tienen que ver con esta experiencia. La primera son los nuevos actores emergentes del modernismo. Ayer ya lo decíamos, el territorio, por un lado, la ciudad, o sea, vivimos actualmente en un territorio urbanizado, más del 50% de la población, y los habitantes, cómo hemos transitado de los movimientos sociales que luchan por los derechos básicos a los movimientos cívicos ciudadanos, que son los nuevos actores locales y que consideramos como elementos clave para el tipo de proyectos. La noción del territorio frente a la noción de la nación. O sea, cada vez estamos transitando más a una noción de territorio. De hecho, lo vemos en Líbano a partir de esta administración que se da más por intereses religiosos que por intereses de un gobierno que, bueno, ya no entré en detalles, pero es un gobierno que casi existe como una figura simbólica. Una noción de territorio puede ser también en México, actualmente el caso de la guerra, o sea, cómo no existe esta cuestión de nación, sino existe los territorios divididos entre quienes los dominan, los diferentes carteles, por ejemplo. Las ciudades actuales. Las ciudades actuales son asimétricas, complejas y contradictorias. Durante todo el seminario hemos visto imágenes donde podemos ver ciudades que parecen de primer mundo, que colindan con favelas. Entre hacer urbanismo y describir las ciudades, los urbanistas muchas veces, y durante el seminario también escuché varias veces, es que no nos dejan hacer proyectos, es que no nos dejan hacer urbanismo. ¿Cuál es el papel del urbanismo como disciplina? Yo creo que nuestro papel es igual de importante hacer proyectos, pero en el caso de las ciudades latinoamericanas y en vías de desarrollo, creo que también es muy importante poder definir la problemática y los problemas, porque si no, los proyectos muchas veces no tienen que ver con una realidad establecida. Las categorías del desarrollo. Es pertinente hablar de tercer mundo en un mundo globalizado, cuando de lo que se trata es de,
de lo que se habla es de una globalización, de una homogeneidad. ¿Acaso cuando nos referimos a tercer mundo no nos estamos condicionando a categorías impuestas, ya sea no tanto por países de primer mundo, sino por cuestiones macrofinancieras o de deuda en específico? Y finalmente, la revalorización de lo local, o sea, cómo toma importancia las estrategias locales en un mundo globalizado en función de las capacidades que, o sea, tenemos mucho mayor capacidad de emprender cosas si pensamos localmente, sin perder la perspectiva de lo global. Y creo que eso es todo. Muchas gracias.